Vamos a una pausa y al volver sobre la tesis del socialismo del siglo XXI conversamos más adelante con Fernando Villavicencio, asambleísta nacional electo por Concertación, Partido Socialista Ecuatoriano. Una pausa, volvemos con él, no se vayan. Aun cuando el correísmo trata de presentarse electoralmente como una opción nueva, mostrando un rostro joven, resulta que del paso del candidato Andrés Arauz por la función pública y también por la academia, quedan huellas que por más que se intente borrarlas, allí están y hoy son evidencia de un pensamiento que aunque se trató de ocultarlo, resulta ser su carta de presentación más clara. Hoy nos acompaña Fernando Villavicencio, asambleísta electo por el Movimiento Conservador. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Un saludo, Lenin, buen día. Usted ha publicado en su portal hace pocas horas una investigación que determina que no se le debería creer al candidato Andrés Arauz cuando dice que va a fortalecer la dolarización. ¿Cuáles son los hechos que se contraponen a esa promesa de campaña? Bueno, en realidad el país no debería creerle a Andrés Arauz, no solo por eso, sino principalmente por haberle dicho que él fue despedido del Banco Central del Ecuador el 8 de mayo del año 2020 por un pedido de los banqueros. La información que nosotros tenemos es que aquí hubo una indemnización pactada con su ex compañera de Semplades y amiga del correísmo, la gerenta del Banco Central, Verónica Artola. ¿Y por qué digo pactada? Porque para mayo del año 2020, del año anterior, en plena pandemia, el señor Arauz ya era el candidato a la presidencia de la República porque así lo había decidido Rafael Vicente Correa Delgado. Es decir, Andrés Arauz tenía que haber renunciado a su cargo en el Banco Central para ser candidato a la presidencia, pero no podía renunciar porque tenía una licencia sin remuneración para estudiar en México. Entonces aquí viene este pacto para regalarle $27.583, y digo regalarle porque el señor no tenía, de acuerdo con la ley, derecho a esta indemnización. Fernando, por pero esa no razón solamente el tema es el monto de la indemnización. Andrés Arauz iba y venía del Banco Central, a donde, según su investigación, él ingresa de una manera extraña, sobre todo por el cargo al que llega, que requería condiciones que Arauz no cumplía en ese momento. ¿Cómo fue eso? Eso es muy importante y el país tiene que saberlo. Toda la vida de Andrés Arauz en el Banco Central y en el gobierno de Correa está asignado por su trabajo con Rafael Correa, Pedro Páez y Diego Borja. Este es el decreto 334 firmado por Rafael Correa en junio del año 2007, con el cual dispone que se arme una estructura internacional financiera paralela al dólar, para enfrentar el dólar, para construir un sistema monetario propio en la región. Y nombra a esta comisión al señor Pedro Páez y a Diego Borja. Y aquí viene, resulta que el señor Pedro Páez era profesor en la Flaxo de Andrés Arauz Galarza. Y para el año 2007 el señor Galarza ya había entrado al Banco Central del Ecuador sin cumplir con los requisitos que manda la ley, en un concurso trucho. ¿Por qué? Porque para esa fecha, 2007, el señor Arauz no tenía título de tercer nivel. Recién obtuvo su título o lo registró el año 2010. Entonces, ¿cómo ganó un concurso para un cargo en el que requería título de tercer nivel? Y es ahí cuando el señor de 10 años y no contaba con el título de tercer nivel y el señor se había graduado recientemente. Entonces Pedro Páez le lleva a trabajar apenas 2 meses, a los 2 meses de que está con el cargo el señor Arauz en el Banco Central, le lleva a trabajar en esta comisión creada por Correa y por Hugo Chávez para construir el sistema de compensación Sucre y el Banco del Sur para enfrentar al dólar y para salir de la dolarización. Aquí están los documentos del señor Arauz, no puede mentir. Tenemos acceso a todo lo que él escribió durante su vida. Toda su vida en el Banco Central y en la academia estuvo orientada a salir
de la dolarización. Fernando, y el señor tiene mucho sentido que los enemigos del imperialismo norteamericano, amantes del imperialismo chino, enemigos del dólar, en su momento Hugo Chávez y los acólitos del siglo XXI, empujaron, sí, hacia la creación de un sistema único de compensación regional, el Sucre, y por acá se emocionaron algunos con la referencia, pero resulta que poco tiempo después se fueron descubriendo los otros usos de ese sistema. ¿Cuánto dinero se calcula que fue lavado a través de ese sistema único de compensación regional? Eso es lo interesante y lo de fondo, Lenin y ecuatorianos. Estos dos mecanismos, estos dos proyectos grandes que nacieron de la cabeza del dictador Hugo Chávez y que fueron copiados por Rafael Correa y que tuvo como su pupilo y su alumno principal, Andrés Arauz, era la creación de un banco propio, que está bien. Yo no discuto eso, pero resulta que el Banco del Sur, del cual fue director Andrés Arauz, no existe. Y aquí hay millones de dólares que le pasó el gobierno de Correa al Banco del Sur y que el señor Arauz tiene que responder qué pasó. Ese banco no existe, una sola sucursal, un solo cajero automático, no existe, fracasó. Y el otro gran fracaso, que no es un fracaso cualquiera, es la creación fraudulenta del sistema Sucre. Esto es muy importante. Del sistema Sucre, que era el sistema de compensación. Si me permiten un minuto, el sistema Sucre le permitía, por ejemplo, que los venezolanos envíen los bolívares, se transformen en el Banco Central del Ecuador en sucres, cada sucre $1. Y aquí viene el tema, esta foto es importante, si me ayuda la cámara. Aquí estamos en el año 2011 en Colombia, se está firmando un convenio entre la empresa Fonglocons, dirigida y de propiedad del señor Alex Saab Morán, el mayor criminal buscado este rato por los Estados Unidos, detenido en Cabo Verde, próximo a ser extraditado. ¿Con quién firma el convenio? Con el ministro de Hugo Chávez, a esa fecha Ricardo Menéndez. Y aquí aparece Andrés Arauz con Ricardo Menéndez. Este contrato, este convenio firmado con Fonglocons, era para exportar materiales de construcción de Ecuador y Colombia a Venezuela, para construir las viviendas en Venezuela. ¿Y saben lo que pasó? No fue un solo maldito cable a Venezuela, se generó todo un sistema de exportaciones ficticias y llegaron los bolívares sucios, se transformaron en dólares aquí en Ecuador y fueron a las cuentas de Fonglocons. Fonglocons, los propietarios de Fonglocons son Alex Saab, Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Llanes. Alex Saab está buscado este rato por Estados Unidos por lavado de dinero. ¿Por qué, Lenin? Porque aquí en este país se retuvieron $60 millones. Cuando nosotros denunciamos, esa plata pasó bajo control del Banco Central. ¿Y qué es lo que hizo el fiscal de Rafael Correa? Galo Chiriboga y los jueces permitieron liberar esa plata que acabó en las cuentas de los Estados Unidos, en las cuentas de Alex Saab y Álvaro Pulido. Por esa razón, entre otras, la justicia de Estados Unidos está procesando a Alex Saab y Álvaro Pulido, Fernando, por ser Alex Saab el testaferro de Nicolás Maduro y haber lavado dinero sucio de Venezuela aquí en el Ecuador. Es decir, es un tema gravísimo, Lenin. Y hay más, porque en 2008 la ONU le dijo al mundo que se mantenga vigilante de las actividades de la banca iraní para evitar precisamente actos financieros que contribuyan a la realización de actividades nucleares. En la Revolución Ciudadana muchas cosas se entendían al revés y se firmaron, a partir de aquello, acuerdos de cooperación con Irán, aún a riesgo de que se considere al Banco Central del Ecuador como colaborador de criminales internacionales o terroristas. Yo le pregunto directamente, Fernando, ¿Andrés Arauz tuvo algún en esa jugada? Pero claro, mire, aquí están los documentos. Él fue director general del Banco Central del Ecuador. Aquí están los documentos, yo siempre hablo con documentos. Él fue parte del equipo que creó todo el andamiaje legal para facilitar acuerdos comerciales y financieros con Irán, violando las normas y las regulaciones internacionales, bypaseando el control de los Estados Unidos y de Naciones Unidas. Tanto así que Andrés Arauz viajó en abril del año 2011 para finiquitar estos acuerdos con Irán. Y lo sorprendente del caso es que semanas después, ¿quién acaba nombrado embajador de Ecuador, de Rafael Correa, en Irán? Es el suegro de Andrés Arauz, el señor Vicente Vélez, que es el actual rector
de la Universidad Técnica de Manabí, donde se acusa que se han hecho grandes fraudes electorales en los últimos procesos. Fernando. Es decir, el señor Arauz siempre estuvo vinculado a esta estructura delictiva internacional llamada socialismo del siglo XXI, liderado por Hugo Chávez. Fernando, la tesis con la que Andrés Arauz obtuvo su maestría en Ciencias Sociales en Flaxo señala con claridad que para regular la cuenta de capitales, la cuenta nacional de capitales, se debe obligar a los exportadores a que reciban sus pagos en el país, generando así una condición al comprador que terminaría afectando la competitividad de los productos ecuatorianos. Plantea también elevar el coeficiente de liquidez doméstica a un 80% para que los bancos dejen el dinero en el país y no puedan realizar inversiones rentables donde mejores dividendos puedan obtener sus clientes. Habla además de regular las cartas de crédito para que solo los grandes importadores con suficiente capital en efectivo puedan traer productos al Ecuador. Pero lo que más llama la atención es que Arauz sostiene que se debería implementar un control de capitales para que cada transferencia desde y hacia el exterior cuente con el aval de alguna instancia administrativa del Estado. Le pregunto, Fernando, ¿estamos ante la descripción del corralito en versión ecuatoriana? Exactamente, usted ha leído esta tesis, usted ha leído todos los documentos, la conclusión es clarísima, estamos frente a un peligro real. El triunfo de Andrés Arauz implica que toda esta nomenclatura, ¿sí?, toda esta teoría y estos proyectos que no pudieron cumplir en el primer tramo del gobierno de Correa, ellos vienen a implementarlo. ¿Por qué? Porque son un proyecto internacional, como acaba de decir Virna Cedeño, coincido enteramente con ella. No estamos frente a un proyecto local. Aquí lo que está en juego es el proyecto del chavismo y del Foro de Sao Paulo, aupado por Rusia y China. Mucho más, déjeme decirle lo que acaba de pasar ayer hablando de China. El día de ayer, la justicia de los Estados Unidos, ¿sí?, el Departamento de Justicia acaba de dar la razón a esta investigación publicada en el 2013, Ecuador Made in China. Ayer, compatriotas, la justicia de Estados Unidos, bajo declaración de Raymond Kohut, un ex ejecutivo de Gumbor, la intermediaria de Petrochina, señala que esta intermediaria mafiosa de Gumbor pagó $22 millones a altos ejecutivos del gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno. Esto es lo que se conoce en el país como la trama de Petrochina, el mayor negociado de la historia, $5.000 millones. Por esa razón, Lenin, es que ellos quieren volver para impedir que aquí se haga justicia, para impedir que aquí vayan a la cárcel y se mantengan presos los que están presos. Por esa razón, sí. Quiero agradecerle y pedirle disculpas por la interrupción, pero el tiempo también es un tirano. Fernando Villavicencio, asambleísta nacional electo de Concertación, Partido Socialista Ecuatoriano, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Así despedimos esta emisión, Lenin, de Contacto Directo. Que tengan todos un buen día.